¿Qué tal es trabajar con el presidente Noboa? Es increíble. Sí. Sí. Cuéntame. Es un presidente que te deja trabajar, que confía mucho en tu autonomía para hacer las cosas y en tu criterio para hacer las cosas. Eh, Creo que compartimos el mismo sentido del humor. Es una persona que exige muchos resultados y creo que eso se alinea mucho a la razón por la que hemos dado muchos resultados. Muchas cosas quizás no se ven, no se sienten, pero el trabajo hormiga que hay atrás para que salgan muchas cosas es gigante. Ariana, ahora yo quiero preguntarte también sobre el tema ya un poco más de tu trabajo. ¿Qué tal es trabajar con el presidente Noboa? Es increíble. Sí. Sí. Cuéntame. Es un presidente que te deja trabajar, que confía mucho en tu autonomía para hacer las cosas y en tu criterio para hacer las cosas. Creo que compartimos el mismo sentido del humor. Es una persona que exige muchos resultados y creo que eso se alinea mucho a la razón por la que hemos dado muchos resultados. Muchas cosas quizás no se ven, no se sienten, pero el trabajo hormiga que hay atrás para que salgan muchas cosas es gigante. Oye, pero ha sido muy catalogado de machista el presidente Noboa. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que eso se disuelve, por así decirlo, viendo las acciones, ¿no? O sea, tenemos un gabinete conformado mayoritariamente por mujeres y en cargos muy importantes. Las acciones que se han hecho a favor de la inclusión de la mujer, sean en la educación, en el trabajo, en la prevención de violencia, son muchos avances que antes no se habían hecho y se están haciendo ahora y se está poniendo a la mujer ecuatoriana en el centro del quehacer político. Yo te voy a contar una anécdota y un poco vinculando a lo anterior. Yo recuerdo que cuando estaba pasando quizás uno de los momentos más álgidos de mi separación, yo me acuerdo haberme sentado un momento con él a conversar y decirle, estoy pasando por esto, y tuvimos una conversación, que haber sido 10 o 15 minutos, no fue más. Pero realmente, y hasta el día de hoy, yo siempre se lo agradezco, fue un apoyo y fue un impulso para saber de que estaba yendo por el camino correcto, que tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, a pesar de que la gente no lo entienda, a pesar de que la gente me pueda decir lo que sea. ¿Pero qué te dijo en sus palabras? Así como que, porque el presidente tiene ese tema de como que muy sarcástico. ¿Cómo fue la conversación? Fue bastante serio, porque en ese... Era una situación como... Sí. Y fue realmente desde el corazón, porque me dijo, yo también he pasado por... Me identifico contigo, fue en esa línea, y me dio un consejo que hasta el día de hoy siempre lo llevo, y es, haz todo por lo que tú quieres hacer y lo mejor para tus hijos, no importa si tienes que irte en contra de todo el mundo, te van a decir de todo, pero al final del día, la que sabe que estás haciendo las cosas de forma correcta eres tú. Entonces, yo siempre, cada vez que puedo, se lo agradezco, porque para mí fue también un empujoncito que necesitaba en ese momento. Y fue, como te digo, hasta el día de hoy es un consejo en el que yo lo sigo bastante, lo tengo muy presente. También se ha criticado y se ha dicho que en el tema de gabinete, como que no es que les pare mucha bola a las mujeres, sino que más bien es un gabinete de forma, que les tiene ahí como adornos. No, ¿Cómo absoluto. ves tú ya dentro de cómo son las reuniones de gabinete? Las voces de las mujeres se escuchan ahí. Por supuesto que sí, por supuesto. Y el presidente es una persona que además escucha y siempre está dispuesto a escuchar una alternativa, y siempre nos ha dado a todas el espacio con nuestros colegas hombres, por así decirlo, que además entre todos tenemos una excelente relación. Entonces se ha forjado este gabinete que trabaja en conjunto, que hay un respeto al trabajo que hace cada uno, y eso nos ha permitido trabajar en conjunto, en territorio, en diferentes aspectos, de una forma coordinada que funciona perfecto. Te pongo el tema de Esmeraldas, que estuvimos bastantes allá. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos levanta los albergues, va al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y se preocupa de la contención emocional de los padres de familia y de los niños, y de, por ejemplo, establecer los protocolos para que no haya violencia intrafamiliar dentro de los albergues temporales. Y va al Ministerio de Salud a hacer las brigadas médicas, y va al Ministerio de Deporte a hacerle juegos de fútbol o de deporte a los niños y a las niñas. Entonces, eso realmente se puede hacer cuando hay un profundo respeto a lo que hace el otro y cuando confías el trabajo que hace tu colega. Y eso, como te digo, nos ha permitido tener estas intervenciones de forma integral y de forma efectiva en diferentes ámbitos. Entonces, yo diría que sí, las mujeres en el gabinete del presidente Daniel Noboa jugamos un papel fundamental, y definitivamente, como te decía hace un momento, hay autonomía para trabajar, tenemos esa confianza para hacer las cosas,
Y yo sí creo y me estoy absolutamente segura de que mis colegas mujeres se sienten de la misma forma. Ariana, hay un tema también, y eso quería preguntarte, ¿quién consideras tú que es como que el más, digamos, de alguna forma feminista de tus compañeros hombres del gabinete? ¿Quién es como que el que más está pendiente del tema de mujeres, que más les escucha? ¿Quién es de alguna forma el más feminista? Yo creo que todos. Todos Todos. han ido interesándose mucho en lo que se hace en este ministerio, que antes creo yo que era un ministerio que pasaba muy debajo del radar, pero creo que hoy ha tomado relevancia para bien y para mal. Pero cada vez que vamos a territorio, les cuento lo que hacemos y se unen a nuestras brigadas o cualquier cosa que yo necesite, yo siempre tengo el apoyo de todo el gabinete. Llamo y necesito, Hombres y oye, mujeres, hombres todos. y mujeres, absolutamente. Entonces yo sí creo que muchos de ellos han podido conocer lo que hace este ministerio y tienen una gran sensibilidad para coordinar las cosas que tenemos que hacer en conjunto. Por ejemplo, con el ministro Reinberg, que trabajamos mucho en conjunto con el tema, por ejemplo, de la captura de los femicidas. Cuando yo me he podido sentar a conversar con él, noto esa absoluta sensibilidad que tiene. Y también el resto de los ministros, por ejemplo, el ministro de Vivienda, Coro. Él, por ejemplo, nos entregó 5 casas para entregar a las familias de pobreza extrema que han sufrido violencia intrafamiliar. Eh, Roberto Luque también nos apoyó en dándonos un espacio en el ferrocarril de Durán para cambiar nuestras oficinas con absoluta apertura. El ministro de Salud, con él tenemos una clínica móvil que cuando yo lo llamo siempre me ayuda. Ay, qué Entonces bien. son varias iniciativas con todos los ministros que yo siento que siempre hay ese apoyo y siempre hay esa sensibilidad. Y es por eso que podemos trabajar ciertas cosas como la norma técnica para transversalizar el enfoque de género en la gestión pública. Hay varios ministerios que solitos nos escriben, oye, ya, quiero implementar esto, o quiero sacar el sello de prevención de violencia. Entonces, creo que el trabajo habla por sí solo y eso ha hecho generar confianza dentro del gabinete y, como te digo, y no solo es conmigo, es con todos de esa forma. O sea, el día de mañana la ministra Crespo me pide ayuda, lo hago en dos segundos. Lo mismo con la ministra de Cultura, con Romina, que hacemos muchas cosas en común. Y lo mismo también, por ejemplo, con el ministro de Deportes. Firmamos un convenio que entre los productos más bonitos que a mí me gusta es uno que se llama Actívate Mujeres, donde hacemos estas bailoterapias y aprovechamos a hablar sobre las rutas de la denuncia, cómo identificar si estás en una situación de vulnerabilidad. Entonces, yo sí creo que hay mucha sensibilidad y, como te digo, eso se nota en las políticas públicas. ¿Por qué es tan importante tener un ministerio de la mujer? ¿Por qué te pregunto? Eh, hay personajes y líderes un poco extremos, por ejemplo, Milei en Argentina, que eliminó porque decía que era un tema de burocracia, bueno, eliminó la mitad de las carteras ministeriales en Argentina. ¿Por qué es importante cuando todos somos seres humanos? ¿No? Eso es lo que dice Claro, Milei, no lo digo yo, pero ¿por qué es claro, tan claro. importante tener una cartera de Estado dedicada al tema de las mujeres? Mira, te cuento que incluso en el caso de Argentina se continúa haciendo el trabajo a través de las secretarías de la mujer. O sea, el trabajo continúa. Entonces yo creo que más que en ese caso fue un tema de política, política, ¿no? Hacer un show. Ya, el show más que el... Exacto, porque yo tengo contactos con la secretaria de la mujer en Córdoba, por ejemplo, y hemos trabajado algunas cosas en conjunto y hemos tenido ese intercambio de ideas de qué ha funcionado allá, que tienen programas increíbles. Por ejemplo, tienen un programa, por así decirlo, que dentro de las medidas preventivas del sector judicial tienen una academia donde se sensibiliza a los hombres sobre la violencia basada en género y ha tenido una acogida inmensa. Uno podría pensar que no, pero cada vez son más hombres los que les interesa voluntariamente aprender sobre estas cosas, porque a veces son patrones que tú copias o imitas de que eres niño sin saber lo que eso implica. Y eso sí lo he visto bastante acá. O sea, yo cuando hacemos estas mismas charlas, por ejemplo, hay hombres que se nos acercan y dicen, no sabía que yo estaba haciendo eso. Entonces, a eso me conecta lo segundo. Por eso es importante. Y sobre todo porque en Ecuador son 7 cada 10 mujeres en el país que han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y lo que yo veo todos los días, o sea, yo he tenido casos desde niñas de meses que han sido violentadas hasta una mujer de 100 años que ha sido violentada. Entonces, la violencia no discrimina raza, idioma, cuántos ceros tienes en tu cuenta, cuántos títulos No. tienes, en qué lugar vives, nada. A todas les pasa en algún momento de su vida. Entonces es un problema estructural que tiene el país y no se trata de poner a hombres
sobre mujeres o mujeres sobre hombres en lo absoluto. Se trata de construir una sociedad de paz y de respeto, reconociendo estos patrones de violencia que muchas veces los aprendemos desde chicos. Las mujeres también. Aquí, lamentablemente, en Ecuador hay el famoso dicho, aunque pegue, mate, marido es. Claro. Y O sea, tenemos es como, tantas ¿qué? cosas, o cuando tú escuchas arroz con leche, me quiero casar, son varias cosas que hemos aprendido desde pequeños, ojo, y que no vienen desde un lugar de mala intención, sino porque es la cultura, ¿no? Y la cultura no Claro. se cambia a decreto, la cultura es No espontánea. es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, y creo que hoy las nuevas generaciones están cambiando muchas cosas, y de eso se trata, como te digo, no se trata de decir mujer buena, hombre es malo, en lo absoluto, porque esto es No, un trabajo en conjunto, en somos equipo. 50 y 50 en el mundo entero y en Ecuador. Entonces se trata de trabajarlo de la mano, sobre todo porque al final del día en la vida de todos los hombres hay una mujer. Y es hacer un mundo mejor para nuestros hijos, porque la violencia o estos cánones que yo te digo de culturales, por ejemplo, que se han impartido, de que el hombre no puede llorar o que el hombre no puede mostrar un mínimo símbolo de debilidad. Eso también hace muchos años a los chicos cuando son pequeños. Entonces, creo que hay que ver el tema del Ministerio de la Mujer y la violencia basada en género no solo como un tema que está enfocado a la mujer. Sí, parte de ahí porque es quien sufre mayoritariamente la violencia por razones de género en el país. Esto no quiere decir que los hombres no sufran violencias. Esto También. no para nada no Exacto. significa invisibilizar los desafíos que tiene el hombre ecuatoriano, pero que a través de las políticas de promoción e inclusión de la mujer se pueda ir subsanando eso poco a poco, porque al final del día cuando hay una situación de violencia se afecta el tejido social. Yo creo que aquí nadie estaría de acuerdo con atender a una niña de 4 años que fue abusada sexualmente. O sea, eso creo que todos estamos de acuerdo que es algo que merece una atención especial. Claro. O que una señora de 100 años haya sido violentada, o una mujer de 40 años discapacitada haya sido violentada sexualmente, dentro de los mismos vínculos familiares. Tenemos el caso de Norma, que fue una chica que sufrió violencia sexual y su caso ha llegado al sistema de Naciones Unidas y tiene una sentencia muy importante en contra de Ecuador, y la cual estamos trabajando la mano de la sociedad civil para hacer realidad esa sentencia, porque yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo que las niñas tienen que ser niñas y no tienen que ser madres. Claro. Son varias cosas que no responden, a mi punto de vista, a ninguna ideología política, ni izquierda, ni derecha, ni de arriba, de abajo, ¿no? Yo creo que es fundamental, yo creo que, como digo, todos estamos de acuerdo que una sociedad donde normalizamos la violencia intrafamiliar hacia niñas y niños, porque los niños también lo sufren, o en las fronteras, la trata, la explotación. Yo creo que todos estamos de acuerdo que eso es algo que no debe pasar, ¿no? Y es un tema de estructural, y creo que todos saben por qué este ministerio se creó, a partir de un femicidio. Entonces, que dicho sea de paso, recién la semana pasada somos formalmente un ministerio, por cierto. Entonces, desde la semana pasada recién sí. están, wow. O sea, recién se firmó. El decreto disponía 6 meses para hacer toda la implementación. La implementación nunca se hizo, ahora lo hicimos y lo hicimos bien, porque habían muchos errores de fondo y eso es lo que no nos permitía activarnos de forma correcta. Entonces hemos hecho los correctivos para poder activar la red de protección de una mejor manera. Y en ese punto yo quería preguntarte precisamente sobre el tema de este femicidio que definitivamente a todo, bueno, que nos sacó de nuestros espacios de comodidad e hizo que realmente nos dio como un cimbrón como sociedad, que fue el tema de María Belén Bernal, hablando precisamente de ese punto. ¿Cómo viste tú el tema de la gran decisión que era como vamos a derrumbar el castillo de Grayskull? ¿Cuál fue tu reacción ahí? Mira, yo creo que todos los femicidios nos deberían doler como sociedad. Yo creo que todos, claro. todos nos dejan una huella impactante porque nos dicen, por lo menos a mí me deja pensando, ¿a qué nivel estamos llegando de violencia que por un arranque de celos o de posesión o de odio tengo que eliminar a otra persona, una mujer que tenía sus sueños, que muchas veces tienen hijos, que esos hijos se hacen cargo las abuelas? Y por eso fue muy importante el reglamento que sacamos el 8 de marzo para acceder a la ley de reparación. Entonces, creo que a todos nos debería causar esa reflexión cuando pasa algo. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Y ahí volvemos al punto 1 de por qué existe este ministerio. Nuevamente, no es que a los hombres no los matan, no es que los hombres no sufren violencia en lo absoluto. No se trata de invisibilizar, pero sí entender las razones detrás por lo que están pasando y por qué las mujeres están viviendo esta cosa. Y no solo, como te digo,
son niñas también que viven esta violencia y son Claro. abuelas también que viven en esta violencia. Entonces, creo que lo importante es fortalecer la institucionalidad de este ministerio. Como te digo, un paso importante fue que hicimos ya todas las diligencias para fortalecer la institucionalidad del ministerio. Estamos próximos con la siguiente asamblea a presentar el Código Orgánico de la Mujer, que queremos que sea un cuerpo legal que pueda fortalecer bajo un solo paraguas, por así decirlo, todos los mecanismos de promoción de la mujer en el ámbito social, jurídico, político, acceso a derecho a la salud, a la educación, etc. Entonces eso nos va a permitir fortalecer y organizar un poco más cómo se acceden a estos servicios o el acceso a los derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces creo que eso es un punto muy importante que quiero trabajarlo este año, fortalecer la institucionalidad del ministerio, pero también trabajar mucho en darle oportunidades a las mujeres para salir adelante. Tenemos un apoyo muy grande de la empresa privada y las universidades, que por ejemplo el día de hoy vamos a firmar un acuerdo con la Universidad Europea, saliendo de aquí me voy para allá, donde vamos a entregar 50 becas de formación profesional para mujeres que, digamos, no han podido completar algún nivel de educación, entonces estamos buscando esas oportunidades para que la mujer pueda tener autonomía sobre su vida. Yo soy fiel creyente que la independencia económica de las mujeres es una forma efectiva para prevenir la violencia, y eso lo estamos tomando como punto cardinal en el ministerio para que las iniciativas estén siempre enfocadas a proteger a la mujer, pero también fortalecer esta independencia económica. Si tuvieras que definir tres errores que ha tenido el ministerio, ¿cuáles serían esos tres errores? O que dijiste, esto quizás se pudo haber hecho mejor. Yo creo que lo principal sería la articulación, ¿ya? Porque el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene un sistema de protección que se activa en todos los niveles del Estado. Es decir, no solo es gobierno, sino gobiernos autónomos descentralizados, en todos sus niveles, y otras instituciones que no son parte del Ejecutivo. Por ejemplo, trabajamos muy de la mano con la Fiscalía, muy de la mano con la Defensoría del Pueblo, muy de la mano con el Consejo de la Judicatura. Entonces, a veces cuando existen algún tipo de estos casos que a todos nos remueven el alma, siempre se llama al Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las mujeres, que está conformado por más de 15 instituciones del Estado ecuatoriano, no es solo gobierno. Entonces, hay veces que esa coordinación se vuelve un poco compleja, porque las personas que van a la mesa no comprenden el sistema de protección o no entienden cómo funciona la ley orgánica de prevención. Con ciertos gobiernos autónomos descentralizados que no saben que tienen responsabilidades locales. Cuando sucede un femicidio, normalmente se mira inmediatamente al gobierno, pero el gobierno autónomo descentralizado también tiene competencias directas en este tipo de casos. Entonces, más que un error, creo que lo hemos identificado como una falla, y de hecho nosotros hicimos estas mesas que te comento, le hicimos una en cada provincia para identificar qué es lo que estaba pasando en cada provincia, y ahí llegamos a esa conclusión. Entonces, luego que hicimos este diagnóstico, que para mí fue fundamental, porque no están fluyendo las cosas como tienen que fluir. O sea, estamos demorándonos en la respuesta, no podemos articular. Entonces, hicimos este diagnóstico y nos dimos cuenta de eso, que hay un desconocimiento de la norma, que hay un desconocimiento de cómo funciona el sistema de protección, de quién tiene que hacer qué cosa. Entonces, este es como que el trabajo ahorita a ir ajustando. Ajustando, exacto. Entonces, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, estamos trabajando en una ordenanza, un modelo de ordenanza para que se pueda aplicar a nivel nacional para justamente poder tener esta articulación mucho más eficiente. Como te digo, esto no es que es trabajo o del uno o del otro, es un trabajo que a todos nos compete, porque son varias instituciones del sistema que intervienen cuando sucede un caso de violencia. Entonces, por ejemplo, también tenemos una alta rotación de personal en ciertos puestos claves, que cuando se tienen que entregar, por ejemplo, las medidas administrativas de protección inmediata, yo puedo capacitar a la persona la semana anterior y de repente la mueven. Y esa misma persona nueva ya no sabe qué hacer. Entonces, todo el proceso. Todo el proceso. Entonces, yo creo que ese diagnóstico que nosotros hicimos para identificar por qué no está fluyendo el sistema no es tan proactivo como debería ser, logramos identificar estas pequeñas áreas de mejora, que creo que es lo importante. ¿Y cuál es aquel punto que dices, wow, en toda mi gestión de esto me siento súper orgullosa? ¿Cuál sería el punto que dices, En el 8 de marzo del año pasado firmamos el decreto 192 que declaramos como servicios esenciales para el Estado a las casas de acogida y centros de atención integral, y, digamos,
los servicios de protección para las mujeres. Eso es bastante importante porque asegura financiamiento y asegura que estos servicios siempre estén priorizados, tal como es salud y educación cuando sucede Claro, algún eso no tipo de había. crisis. Exacto, eso fue nuevo. También lanzamos la norma técnica para transversalizar el enfoque de género en la gestión pública, es algo que no se había hecho antes, y es una herramienta para que al interior de todas las instituciones públicas se tome en cuenta la prevención de la violencia y también la igualdad de oportunidades dentro de las instituciones públicas. También inauguramos 6 centros Violeta en menos de un año, los abrimos, nos costó muchísimo, pero lo hicimos. Y creo que también algo de lo que más me gusta es el trabajo en territorio que hicimos. Tenemos una oficina móvil y por primera vez tenemos una clínica móvil que la utilizamos para ir de casa en casa, de puerta en puerta, acercando los servicios del ministerio. Y cada vez que nosotros hacíamos estas brigadas que le denominamos la Ruta Violeta, pues teníamos 200 o 300 familias que iban a esto de aquí. También, ya para ir terminando, el Servicio de Protección Integral en Durán. Yo personalmente me fui a trabajar a Durán 8 meses, donde estuvimos trabajando en los lugares más complejos. ¿Entraste ahí? ¿Estuviste ahí en Sí, yo he Durán? estado en todo Durán, me lo he recorrido de cabo a rabo. ¿Y trabajaste de la mano con el alcalde? Es que no hay alcalde. Entonces nos tocó trabajar de la mano, por ejemplo. Pero ¿y entonces con quién trabajaste? ¿Y el alcalde, pero le llamaste? ¿Hubo alguna cosa de coordinación o Nah, fue solo gobierno? fue solo con el gobierno y con la coordinación de la concejal Raquel Heredia, que siempre nos dio una mano para articular ciertas cosas. Por ejemplo, en el invierno, que la gente estaba con el lodo hasta acá. Ella nos ayudaba a gestionar con las maquinarias del municipio para mover el lodo y que la gente pueda salir. Imagínate. Oye, y Chonillo nada, o sea, ni por si acaso. No. Pero no importa, igual seguimos trabajando. Entonces, por ejemplo, el Servicio de Protección Integral en Durán, antes era una oficina chiquitita en un edificio del Consejo de la Judicatura, que no tenía ventanas, que no tenía internet, que era indigno para mis funcionarias y para las mujeres que se iban a tratar. Imagínate que era una sola oficina con 4 escritorios. Y cuando venía la asistencia psicológica, obviamente el resto tenía que salir porque no puedes dar asistencia. Claro. Entonces, ¿qué pasa si venía otra mujer, en cambio, a la asesoría legal? Tenías que hacerlo afuera, en un banco, era un desastre. Entonces nosotros dijimos, bueno, hasta aquí. Y recuperamos la estación del ferrocarril, la estamos recuperando poco a poco, pero un espacio lo adecuamos específicamente para esto. Cada funcionaria tiene su propia oficina, tenemos un lugar de recreación para niños. ¿Y estás logrando trabajar ahí pese a toda la situación tan compleja? Creo que cuando es más complejo es cuando más hay que estar ahí, porque las mujeres, sobre todo niñas, niños y adolescentes, son los más vulnerables cuando hay un contexto de crimen organizado. Entonces es cuando más tenemos que estar ahí para que las mujeres, las familias sobre todo, No salir corriendo. que sepan qué hacer en casos de que suceda algo. Y también lo que nosotros nos enfocamos mucho en fortalecer el tejido de la comunidad. Hacemos almuerzos comunitarios, desayunos comunitarios, bailoterapias, todas las semanas hacemos eso para recuperar los espacios públicos, pero también para, por ejemplo, estas actividades que hacemos con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, también enfocados a que los adolescentes sepan que la vía de estas, digamos, de estas ofertas que pueden haber por los grupos de delincuencia organizada no son, digamos, no son o no deberían ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra que estoy buscando? Atractivas. O sea, que hay una vida que se puede lograr a través de la educación, a través de las oportunidades, a través del empleo y no a través del narcotráfico, que creo que todos hemos visto una noticia que igual nos rompe el corazón, que la vida promedio de los chicos que están metidos en esto es 20 y pico de años. Entonces, sí, ese ha sido un poco el enfoque, recuperar el tejido social, generar oportunidades de superación a través de créditos, a través de becas para formación en cualquier instituto. Eso es un poco lo que hemos estado haciendo. Qué lindo saber también de esa parte del trabajo. Yo no la tenía para nada mapeada, pero saber que hay un compromiso también con sectores tan complicados y que son tan vulnerables y que ahora están prácticamente tomados por el tema de la delincuencia organizada también me parece muy importante. Qué bueno también conocer ese lado, ¿no? Ariana, quiero agradecerte por el espacio, por haberte abierto, por haber tenido esta conversación conmigo en el programa. Hay muchas mujeres que nos están viendo y que seguramente se identificaron con toda tu historia, todo tu proceso. Muchas gracias, Ariana. No, muchas gracias por la invitación, siempre un placer, y que si mi experiencia puede ayudar a alguna mujer a salir adelante o que está en ese momento que está dudando, sepa que no está sola y que vas a poder y que los tiempos difíciles eventualmente pasan.
Muchas gracias. Y queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, gracias a Redux, la clínica de la belleza. Si quieres estar guapísima, ya sabes, tienes que ir a Redux. Ahí te van a tratar, pero como a una estrella. Dental Alliance para lucir una sonrisa espectacular. Claro, siempre con el director clínico José Maldonado. Ahí, cero dolor, es un crack el doc. Además, Go Social Suite, para que tú sepas todo lo que está pasando en el universo digital, para que no caigas en cuentos, en mentiras, y para que no te creas de esas fake news. Anda a ver qué es lo que está pasando en el universo digital en www.gosocialsuite.com. Eso ha sido todo por hoy en Como Niña. Nos vemos en una próxima oportunidad.